Hoy hablaremos de la función del retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Bien, el retículo endoplasmático es un orgánulo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota. Esta es una red de membranas dentro de una célula dispuestas en forma de sacos aplanados y tubos que están interconectados entre sí. Así que la membrana del retículo endoplasmático forma una lámina continua que encierra un único espacio intermembranal llamado lumen, que generalmente representa más del 10% del volumen celular. El retículo endoplasmático se extiende por todo el citoplasma y se continúan con las de la vuelta nuclear. Se pueden extender hasta las proximidades de la membrana plasmática, llegando a representar más de la mitad de las membranas de una célula. Su principal función es la síntesis de proteínas y lípidos. El retículo endoplasmático rugoso. Este es un orgánulo compuesto de túbulos alargados o sacos aplanados y apilados. Se caracteriza porque posee ribosomas unidos a su membrana, que intervienen en la síntesis proteica. El desarrollo y distribución del retículo endoplasmático rugoso varía en los diferentes tipos de células. La principal función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas que irán destinadas a diferentes lugares, como por ejemplo el exterior celular, el interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular, como lo son los lisosomas, que formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos de la ruta vesicular. Además, el retículo endoplasmático rugoso tiene que sintetizar proteínas para sí mismo, denominadas proteínas residentes. Cualquier proteína que se secrete o que forme parte de los orgánulos o compartimientos de las rutas vesiculares empieza su proceso de síntesis en el citosol, pero terminará en el interior de una cisterna del retículo o formando parte de sus membranas. El proceso comienza con la unión de los ARN mensajeros, localizados en el citosol, uniéndose en primer lugar a una subunidad pequeña ribosomal y posteriormente a una subunidad grande ribosomal para comenzar la traducción. Lo primero que se traduce de estos ARN mensajeros es una secuencia inicial de nucleótidos a partir de la cual se sintetiza una cadena de unos 70 aminoácidos denominada péptido señal. Una molécula conocida como secuencia de reconocimiento de partículas, que es una mezcla de 7 ácidos ribonucleicos y 6 polipéptidos, reconoce al péptido señal y enlentece el proceso de traducción. El complejo formado por ribosomas, ARN mensajeros, péptido señal más la secuencia de partículas de reconocimiento difunde por el citosol hasta chocar con las membranas del retículo endoplasmático, a las cuales se une gracias a la existencia de la secuencia de reconocimiento de partículas. Todo el complejo anterior interacciona con un translocador, que es una proteína integral que forma un canal por el cual penetra la cadena polipeptídica naciente hacia el interior de la cisterna del retículo endoplasmático. El péptido señal queda unido al translocador, mientras que el resto de la cadena que se va traduciendo y liberando hacia el interior. Una peptidasa presente en el retículo enciende el péptido señal del resto de la cadena de aminoácidos, quedándose esta libre en el interior. Una vez completada la síntesis, la cadena de aminoácidos adopta su conformación tridimensional y el ribosoma se libera de la membrana. Si la proteína que se está sintetizando es una proteína integral de membrana, no será liberada al interior del retículo. En estos casos, las proteínas nacientes tienen cadenas de aminoácidos hidrófobos, que cuando se traducen facilitan su inserción directamente entre los ácidos grasos de la membrana, gracias a la acción del translocador. El retículo endoplasmático liso. Este es un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí, y se caracteriza porque no poseen ribosomas, de ahí el nombre de lisos. Abundan en aquellas células implicadas en el metabolismo de grasas, detoxificación y almacén de calcio.
Las funciones del retículo endoplasmático liso son cuatro. La primera es la síntesis de derivados lipídicos. En esta las membranas del retículo endoplasmático liso producen la mayoría de los lípidos requeridos para la elaboración de nuevas membranas de la célula, incluyendo glicerofosfolípidos y colesterol. Gran parte de la síntesis de los esfingolípidos se lleva a cabo en el aparato de Golgi, pero su estructura básica, la ceramida, se sintetiza también en el retículo endoplasmático. En realidad, en las membranas del retículo no se realizan todos los pasos de la síntesis de los lípidos de las membranas. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol y son insertados posteriormente en las membranas del retículo endoplasmático liso, donde son transformados en glicerofosfolípidos. La segunda función es la detoxificación. En esta las enzimas en el retículo endoplasmático liso del hígado modifican o detoxifican químicos hidrofóbicos, tales como pesticidas y cancerígenos, por medio de una conversión química que los hace más solubles al agua y pueden ser secretados del cuerpo. Otra función del retículo endoplasmático liso en la mayoría de las células eucariotas es el secuestro y almacenamiento de iones de calcio del citosol. Este calcio puede salir de forma masiva en respuesta a señales extra o intracelulares, gracias a cascadas de segundos mensajeros. Y la última función es la desfosforilación de la glucosa. En este la glucosa se suele almacenar en forma de glucógeno, fundamentalmente en el hígado. Este órgano es el principal encargado de aportar glucosa a la sangre, gracias a la regulación llevada a cabo por las hormonas glucagón e insulina. La degradación del glucógeno produce glucosa 6-fosfato, que no puede atravesar las membranas y por tanto no puede abandonar las células. La glucosa 6-fosfatasa se encarga de eliminar ese residuo fosfato, permitiendo que la glucosa sea transportada al exterior celular. Como conclusión, podemos observar que el retículo endoplasmático se divide en dos tipos, que a pesar de tener características un poco diferentes, son necesarias que trabajen conjuntamente para el buen funcionamiento celular y la síntesis y creación de nuevas proteínas y lípidos.